Hola, les damos la bienvenida a Comunicando Psicología, un espacio de salud mental donde crecemos, donde interactuamos un ratico con profesionales de la salud mental y con ustedes, nuestros televidentes y seguidores. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Hoy vamos a plantear un tema muy interesante y es la importancia de desarrollar las habilidades para la vida. Vamos a descubrir esto de la mano de un psicólogo que nos acompaña hoy. Él es Juan Carlos Jaramillo, aceptado amablemente nuestra invitación y yo se lo agradezco. Él es docente también de la Universidad CES y le damos la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes hoy en este espacio de Comunicando Psicología, sobre todo para hablar de algo tan interesante y tan importante como las habilidades para la vida. Porque claro, esto va más allá, la inteligencia en general va más allá del tema cognitivo, también tiene que ver mucho la inteligencia emocional, cómo desarrollarla. Vamos al colegio normalmente a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, pero qué tan importante también es desarrollar habilidades que nos permitan enfrentar momentos incluso retadores, y eso es de lo que se trata las habilidades para la vida. Totalmente. Cuando hablamos de habilidades para la vida, estamos tocando un tema que pareciera dejado de lado últimamente en muchos de los ámbitos precisamente de la vida y que sin embargo es esencial a la hora de pensar en cómo nosotros podemos enfrentar todos los retos, los desafíos y las oportunidades que nos trae la vida, ¿cierto? Son unas habilidades básicas, pero que precisamente lo básicas no es por simples, sino por esenciales, por puntuales, porque son la base a partir de la cual nosotros podemos aprender a ir y venir de una buena manera en todo lo que la vida nos trae, casi siempre como sorpresa. Claro que sí. Juan Carlos, digamos que estas habilidades para la vida las empezamos a desarrollar desde el hogar, desde la familia. Debería ser ahí ese núcleo tan importante donde empezamos a desarrollar eso, porque yo me refería ahorita a que vamos al colegio a aprender una cantidad de asignaturas y seguramente pues ahí deberíamos continuar este aprendizaje, pero ese núcleo tan importante de la familia donde debemos empezar. La familia es la base de todo, es la puerta de entrada a todo. La familia es el lugar en el cual nosotros aprendemos esencialmente a ser lo que somos. Y no es solamente la familia en el sentido de la nacimiento, niñez, sino que la familia nos acompaña a lo largo de la vida en esa construcción. Pero como puerta de entrada es esencial el lugar que tiene la familia para la construcción de nuestra identidad y dentro de nuestra identidad de la posibilidad de desarrollar unas buenas habilidades para la vida. Indudablemente ese es el núcleo esencial para nuestro desarrollo. Para poder desarrollar habilidades para la vida, o sea, eso es algo que se aprende. Se puede aprender a través del ejemplo, lo que vemos en casa. Entonces, digamos que si tenemos o venimos de una familia que no sea muy estructurada, donde haya muchos conflictos, donde nuestros padres tampoco lo hayan aprendido también, y no se trata aquí de que vamos a culpar a nuestros padres, ni mucho menos, pero puede ser, porque el ejemplo educa muchísimo, que aprendamos esas habilidades a través de lo que vemos, ese entorno en el que nos desarrollamos. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos un aprendizaje digámoslo en estos términos, por imitación. Y la imitación se presenta no solamente con la familia, aunque es un centro esencial de desarrollo, sino en cualquier otro ámbito. Hay un ejemplo muy bonito y es el de Albert Camus. Albert Camus, en el momento en que ganó el premio Nobel, le escribió a un profesor que él había tenido cuando era muy pequeño y le dijo: este premio Nobel se debe básicamente a lo que usted hizo conmigo, usted creyó en mí cuando yo estaba en el colegio. Qué bonito. El profesor le responde: Camus venía de una historia muy particular, pero un profesor marcó la diferencia. Por eso uno de los llamados que haría, y sería tal vez un primer elemento, retomando lo que tú estás diciendo, es que todos nosotros, independientemente del lugar que tengamos frente a las otras personas, sobre todo los niños, podemos generar las condiciones para que en un momento determinado seamos formadores en habilidades para la vida. Esto que les cuento de Albert Camus es un ejemplo de que con acciones simples podemos enseñarles a los niños, sobre todo a los niños, habilidades para la vida. No tenemos que hacer cosas misteriosas y extraordinarias. Y puede ser en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Bien, empecemos entonces a definir cuáles son esas habilidades para la vida y cómo desarrollarlas. ¿De acuerdo? Entonces, una muy importante es la empatía, ¿cierto?
¿Qué es empatía y cómo la desarrollamos? Me voy a devolver un poquito. Bueno, muy bien. Cuando Vale. cuando pensamos en habilidades para la vida, las podemos agrupar en por lo menos 3 líneas, ¿cierto? Una línea sería emocional, Así es. la que tú estás mencionando, se nos va para la línea emocional, unas habilidades emocionales. Hay otra línea que serían las habilidades sociales y otras las habilidades cognitivas. La diferenciación es importante en la medida en que nos permite identificar hacia dónde estamos apuntando, pero finalmente todas se entremezclan. Entonces, cuando tú me dices la habilidad, la empatía hace parte de las habilidades emocionales. Y en esa medida, la empatía es la capacidad que nosotros tenemos de ponernos en el lugar del otro sin confundirnos con el otro, sino que soy capaz de entender y sentir lo que le está pasando. Y no quiere decir que estemos de acuerdo, ¿cierto? No quiere decir. En su accionar, en su actuar, pero puedo comprenderlo. Sí, porque no necesito fusionarme con el otro, pero sí puedo entender lo que al otro le pasa. La empatía es puerta de entrada fundamental para las demás habilidades. Ejemplos de cómo le enseña a uno empatía, por ejemplo, hablando de un niño. Ay, es que fulanita me quitó el lápiz y entonces yo le hice tal cosa, el rollo que pueden contarle a uno. Vale, está muy bien escuchar a la persona, al niño, entender lo que está sintiendo, pero le puedo enseñar qué crees tú que sintió, como se llama la amiguita, cuando tú le quitaste el lápiz. ¿Qué pudo haber pensado ella? ¿Cómo se pudo haber sentido? Este tipo de preguntas, e insisto, sin borrar a la niña, escuchando lo que ella siente, validando, o al niño, validándolo, claro, pero diciéndole, ¿y qué crees que pudo sentir la amiguita? Claro, invita a la reflexión y a ponerse en ese lugar. Sí. Si me quitan a mí el lápiz, quizás yo habría actuado de la misma manera. O cuando estoy yo insisto en los niños, cuando estoy con la niña y la niña está en una situación X, emocionalmente desbordada, un mensaje puede ser, luego de escucharla, entiendo que puedas sentirte molesta porque en este momento no puedes, lo que sea, coger el muñeco o dejar, pero es muy importante que entiendas que para nosotros es importante, por ejemplo, pensando en no quiero comer todavía o cosas de ese tipo. Entonces, yo le puedo ir mostrando cómo yo te entiendo y trato de hacer reflejo de lo que yo le entiendo, le explico lo que yo entiendo, que estás molesta y hay razones para estar molesta, pero, y ahí vuelvo a la empatía, nosotros en la casa pensamos que es importante comer juntos y eso hace que se empiece a construir ese tejido empático. Claro, y cómo también entender que nos desarrollamos con el otro, o sea, que no estamos solos en este mundo, siempre estamos en un relacionamiento. Muy bien, entonces la empatía sería dentro de la parte emocional de las habilidades para la vida. Luego podríamos entonces hablar del manejo de emociones y sentimientos. Esa podría ser otra de esas habilidades. Sí. Manejar las emociones y los sentimientos. Entonces, sabemos que las emociones son adaptativas, ¿cierto? Las primarias, que son las que nos enfrentan a la vida, cuando tenemos y llegan y se expresan, y es importante también dejarlas que se expresen. Pero entonces, ¿cómo manejar esa emoción o ese sentimiento que viene detrás de la emoción? El asunto está en cómo modular la emoción. La emoción per se, y esto es algo que se insiste mucho, no es ni buena ni mala. O sea, la emoción suena muy perogrullo, la emoción es la emoción. La emoción es la emoción. Sí, pero la forma de modular la emoción es lo que implica en la adquisición de la habilidad. ¿Qué es modular la emoción? Primero reconozco lo que siento, reconozco el efecto que puede tener en otros y además contextualizo lo que para nosotros puede implicar la forma en que yo permito que esa emoción se exprese. En ocasiones va a ser muy importante que una emoción se exprese de una manera amplia, fuerte, evidente. En otras ocasiones puede que no, pero ¿eso a qué nos lleva? Al aprendizaje de cómo me siento, cómo te puedo afectar a ti o al otro y en qué contexto lo estoy haciendo. Y ahí es donde viene el juego de la modulación de la emoción o del sentimiento, que es finalmente el que nos permite la habilidad para la vida. Y ahí podríamos hacer un ejercicio similar al que describías hace un momento, cuando le decías a o le decimos a ese niño, ¿cómo te sentirías tú cuando te quitaron el lapicero? Entonces, en el manejo de emociones o sentimientos, frente a una situación X que esté pasando, también explicárselo de esa manera, o cómo sería la forma. También es válido seguir ¿Cierto? con el mismo ejemplo, completamente válido. Fíjate que cuando le digo, el niño se expresa y empieza a decir cosas, y yo le puedo decir, calma, no hay necesidad de levantar la voz, aquí no se pueden
dañar las cosas, es válido expresar la emoción, pero no hay que darle golpes al libro o al elefantico. Sí. Entiendo que te puedes sentir con muy mal genio, calor, malestar, incluso con los niños más pequeños a veces mostrarles, expresarles que hay correlatos físicos de la emoción, ¿cierto? Que es normal que uno sienta calor, que uno se le ponga la cara roja, que empiece a sudar. Uno se lo puede decir, porque Claro. es que para uno es muy obvio, porque ya lo aprendió, Sí. pero para el peladito chiquitico, pues eso es muy Algo raro. nuevo que está experimentando. Es totalmente nuevo. Entonces, expresarle eso y luego ponerlo en contexto. Pero en este momento te puedo ayudar a... Claro, y también es no restarle a lo que está sintiendo. Es como que te comprendo, te entiendo, puedes sentir esas sensaciones físicas, biológicas, pero entonces vamos a calmarnos y vamos a hacerlo lo mejor posible. Muy bien, ahí estamos hablando de manejo de emociones y de sentimientos. Si nos vamos ahora a hablar de lo que es la tensión y el estrés. Hay momentos en la vida que se nos presentan con retos. Yo creo que la vida siempre nos va a presentar retos y situaciones que nos supongan algún esfuerzo, alguna situación estresante. Aquí, ¿cómo desarrollar esa habilidad? Yo siempre doy una idea que no es mía, sino de un futbolista. Sí. Y esa es como la meta para esa habilidad específica en la vida. Higuita era un futbolista que hacía cosas, un arquero que hacía cosas muy locas en la cancha. Total. ¿Cierto? Totalmente. Sí, Higuita. Y algún día lo entrevistaron y le dijeron, hombre, a usted no le estresa mucho salir a un partido súper importante y hacer esas cosas que usted hace en la cancha. Y él se rió y dijo, estresadito bacano. Esa habilidad se puede resumir en estresadito bacano. Estresadito bacano es, permítale, según la edad, que se enfrente, y ahí lo estoy ligando con resolución de problemas, tolerancia, otras habilidades, Sí. pero permítale a la persona, al niño, que se enfrente a la situación estresante. Voy a poner un ejemplo simple. Este lo vi hace algunos días en un centro comercial en el que estaba. El niño hizo así, me voy a agachar a cogerme un cordón. Claro. Sí. Y levantó el pie y se lo puso así en la mesa al papá y a la mamá. Me imagino que eran los papás. Sí. Y los papás se miraron y le amarraron el cordón. Viejo, ahí no le estás enseñando manejo de estrés. No les está enseñando la tolerancia a la frustración. Le estás resolviendo. Le está resolviendo. ¿Qué hubo? ¿Qué le pasó? No me puedo amarrar. Hágale. Inténtelo. ¿Por qué? Porque el pelado ya era capaz de intentarlo. Déjelo que lo intente. Ahí le estamos enseñando el manejo de la tensión, también de la frustración, y le estamos enseñando resolución de problemas. Ya reuní varias, Sí. porque no se pueden separar pues tan Claro. tajantemente, Así es. pero son cosas así de simples. Va a servir algo, entonces el pelado coge el coso y lo va a servir en el vaso y se está demorando, y uno, no, venga, no, déjelo que sirva. Que se riegue. Se regó, lo limpia. Y le puede enseñar diciéndole, ¿por qué crees que se regó? ¿Qué pudiste haber hecho distinto para que no se regara? Y que no suene a una crítica, sino más bien a un cuestionamiento de como que la persona llegue a sacar su propia conclusión frente a una cosa que le está costando hacer. Y vuelva, inténtelo. Exacto. No se lo hago, venga, inténtelo. Insisto, siempre de acuerdo con la edad. No le va a pedir a un pelado de 5 años pues que haga malabares de uno de 15, pero de acuerdo con la edad, pruebe. Y eso va generando tolerancia, va generando mucha tolerancia. Y es muy importante además, porque yo creo que si no desarrollamos estas habilidades, y eso lo vamos a conversar más adelantico, puede traer muchas consecuencias. ¿Sí o no? Seguimos. Otra de las habilidades para la vida es la comunicación asertiva. ¿Qué tan importante es eso? Primero, definamos asertividad, porque no hay que confundir tampoco el término, cuándo se es asertivo y cuándo no, y cómo llegar a establecer esa comunicación. La comunicación asertiva fundamentalmente es una comunicación adecuada de acuerdo a las condiciones en las cuales uno se encuentra. A veces se asume que la comunicación asertiva es la comunicación impulsiva, ¿cierto? El que dice todo, lo suelta todo, que no se guarda nada. No necesariamente eso es asertividad, puede ser al contrario. Sí. Asertividad es que tú puedas leer en el contexto cuál sería la mejor forma de expresarme en este momento para que el mensaje sea primero expresado, luego escuchado y genere el cambio que yo espero. Habrá ocasiones en las cuales la comunicación asertiva implica una comunicación fuerte, una comunicación directiva, una comunicación incluso enérgica, determinante, y en otras una comunicación asertiva paradójicamente puede implementarse a través del silencio. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, voy a poner el caso de un adolescente, el pelado está volado, está
muy ofuscado, está muy angustiado por cualquier razón, y en ese momento yo estoy con el adolescente. Tal vez en esa situación empezar a decirle cosas, empezar a, hombre, no hagas eso, hombre, no. En un ratico vengo y conversamos, dale. Espera que se pase, se va a pasar, ahorita vengo. Uno dice, ay, ese papá no fue asertivo. No, sí fue asertivo, porque es que ese no es el momento de hablar. Exacto, es encontrar el momento oportuno, el adecuado. Momento y forma oportuna. Ahí estaría la asertividad. Muy bien, estamos hablando de cómo desarrollar habilidades para la vida que finalmente nos van a servir para vivir una vida más feliz, ¿cierto? Definitivamente situarnos mejor en el mundo, tener mejores relaciones interpersonales con nosotros mismos. Hacemos una pausa y ya regresamos para seguir hablando con Juan Carlos Jaramillo, nuestro invitado de hoy. En Antioquia, con la temporada de menos lluvias, se espera el incremento en la temperatura, lo que puede generar disminución en los niveles de ríos y quebradas, desabastecimiento de agua e incendios de cobertura vegetal. Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN, te invitamos a cuidar el agua. No hagas fogatas ni quemas de basura. No arrojes colillas de cigarrillos. Unidos, reducimos el riesgo de desastres en la temporada de menos lluvias. Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, DAGRAN. Unidos, Gobernación de Antioquia. Para la Fuerza Aérea Colombiana es un orgullo ser la pionera en este campo entre todas las fuerzas militares y de policía de Colombia. Somos los primeros que hemos entrado en este gran proyecto del gobierno nacional, del cual nosotros ya veníamos trabajando aproximadamente hace 10 años y en este proceso con EPM aproximadamente 2 años, en el cual EPM nos brindó la mejor alternativa entre varias empresas entre el estudio de mercado, tanto económico y técnico, para poder desplazarse a todas nuestras unidades militares e instalar este sistema de energía solar. Y con el proyecto que tenemos de seguir con las otras unidades y el gran proyecto en el Bichá, donde no hay ningún tipo de interconexión. Hola mi gente, soy Juvergen Martínez, medallista olímpico, y esta vez le traigo una gran invitación y es para la postulación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, que queremos realizarlo acá en nuestra tierra querida Urabá. Queremos atenderlo y queremos recibirlo con toda nuestra gente maravillosa. Dios los bendiga y acá en mi casa los esperamos. Unidos, Gobernación de Antioquia. Hoy aprendemos la importancia de desarrollar habilidades para la vida con Juan Carlos Jaramillo, nuestro invitado psicólogo. Vamos entonces a seguir avanzando en esas destrezas tan importantes que tenemos que desarrollar. Me estabas diciendo algo en el corte, bien importante, y me gustaría que lo compartiéramos con nuestros seguidores. Sí, estábamos pensando, y es una pregunta que hemos mantenido desde hace rato en el proceso de preparación de este espacio y de acuerdos frente al tema, que hay condiciones de época, hay condiciones actuales que es importante tener en cuenta como transversales al fomento de las habilidades para la vida. Y hay una que a mí me parece muy importante, y es que pareciera que el no, cuando uno le dice no a los niños, cuando uno le dice no a los adolescentes, e incluso cuando le dice no a los adultos, eso está prohibido. O sea, si usted le dice no, mejor dicho, eso va a ser casi que un trauma. Eso va a ser un trauma. Y resulta que no funciona de esa manera. El no es algo fundamental en la formación de las personas y en la convivencia, solo que el no se aprende. O sea, uno no nace con el no incorporado, con el límite incorporado. A uno le tienen que enseñar, le tienen que enseñar qué implica el no. De hecho, eso ya es teoría, pero se habla de que el no es uno de los organizadores psíquicos más importantes para el ser humano. Entonces, algo que te iba a comentar, y bueno, lo comentamos aquí, o lo hablamos entre todos, es: no le tengan miedo al no, lo que pasa es que hay que saber cuál no. Cuando voy a colegio a hablar con papás, yo les digo, ser papá tiene unas implicaciones muy interesantes. Una de ellas es el costo político de ser papá.
Uno de los elementos que ayuda a desarrollar habilidades para la vida es la norma y el límite. Y una de las formas de tener norma y límite es tener claridad en cuáles son para nuestra familia, para los cuidadores primarios de los niños, cuáles son los no negociables. Los no negociables es lo que para nosotros en nuestra familia funciona de esa manera. El no negociable es como una metacreencia, no se sustenta. Simplemente es un acuerdo que nosotros como familia, gracias a nuestro contexto, nuestra historia, nuestros valores, pensamos así funciona. Para nosotros es así. Cuando nosotros tenemos claros los no negociables y acordados los no negociables, podemos tener muchísima libertad en lo que sí es negociable. Ahí podemos ser flexibles, pero el no negociable no. Y eso le permite al niño tener referentes, porque tiene le voy a poner el término mojón, tiene un centro alrededor del cual se puede mover, pero sabe que siempre vuelve ahí. Pero cuando yo no tengo claridad en cuál es el no, el pelado se va conmigo. Claro. Y claro, yo soy adulto, pero un niño de 5 años sin tener referentes claros, eso va a ser un complique después para que aprenda los límites. Esto que menciono atraviesa todas las habilidades para la vida y creo que es algo que sería bueno por lo menos plantearlo si lo quieren pensar quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Me gusta cómo lo describes porque, claro, lo que funciona para unos puede que para otros no. Es como unas reglas que se establecen en cada familia, en cada núcleo, y qué podemos negociar, qué no, y cómo podemos avanzar. Muy bien, en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿qué habilidades para la vida encontramos ahí? O sea, vamos a irlas describiendo para que las personas también que están allí en casita y nos están viendo, encontremos cómo ser hábiles en ese aspecto que al final redunda en que tengamos relaciones mejores. Ahí es donde viene una pregunta que yo me hago y le hago a veces a los papás con los que converso. Imaginemos que usted está en un lugar cualquiera y hay un grupo de personas ahí reunidas, papás puede ser y niños, y dicen, Juan Carlos Jaramillo, y empiezan a hablar de Juan Carlos Jaramillo. ¿Qué quiere usted que escuche? ¿Qué quiere usted escuchar? ¿Qué quiere usted que digan acerca de el hijo suyo o la persona que usted tiene a su cuidado? A partir de ahí yo puedo pensar qué tipo de ciudadano es el que yo quiero que sea mi hijo. Y teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero de él, que tiene que ver con los no negociables, o qué queremos de él o de ella, empezamos a generar unas formas de vínculo, pero eso arranca de arriba para abajo, de los cuidadores hacia los hijos, que todo el tiempo tienen que ser de forma consistente, congruente y permanente, acordes con esa imagen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo me relaciono con mi hijo? Hablando de relaciones interpersonales. Tengo que relacionarme con él de tal manera que consistentemente, o sea, con una idea fija hacia la cual queremos llegar, de manera congruente, o sea, todos lo hacemos en todos los espacios, y de manera persistente todo el tiempo, damos ese modelo de relación. Eso suena como un montón de carreta, pero si ustedes lo piensan, ¿cómo se relaciona usted con su pareja frente a su hijo? ¿Cómo le habla usted a su pareja frente a su hijo? Cuando usted le dice a su hijo, aquí todos comemos en la mesa, pero usted se va a ver el partido de fútbol comiendo en el partido de fútbol, ahí estamos jugando con la formación en relaciones interpersonales. Definitivamente. Podemos hacer trampa o no, o definitivamente hay un modelo de relaciones interpersonales. No quiero que suene a camisa de fuerza, volvemos a los negociables y no negociables, pero sí es un molde que vos vas viendo desde pequeñito cómo se va construyendo. Claro, en momentos puntuales quizás se pueda hacer, en esos negociables que tú dices, pero cómo establecemos esta relación, este vínculo como familia y cómo se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. En cuanto al manejo de problemas y conflictos, ¿qué podemos decir en el desarrollo de habilidades? Ahorita nos adelantamos un poquito. Sí. En el manejo de problemas y conflictos es importante reconocer lo que siento, lo que el otro siente y en qué contexto está ocurriendo el asunto, para a partir de ahí permitirle, en este caso al niño, que estamos hablando fundamentalmente de niños, que pruebe formas de resolver el problema. Hay una cosa que no sé si se mantenga tanto hoy porque los celulares y las pantallas están cambiando mucho eso, pero los niños son esencialmente creativos. O sea, si hay alguien bueno para resolver problemas, es un peladito. Sí. Porque ellos no tienen miedo en probar, ellos simplemente hacen y prueban. Que eso se nos va olvidando a los adultos. A nosotros desafortunadamente. nos encasillamos y nos da miedo probar, qué van a decir, de pronto no funciona y entonces no, el pelado prueba. Déjelo que pruebe, déjelo que intente, incluso estimúlelo, rételo. Claro. En un muy buen sentido, rételo. Ay, es que no soy capaz de hacer tal cosa. Ah, mire, a ver, yo no sé.
Y ahí se encuentra de pronto también con la toma de decisiones. Cuando Claro. enfrentas a una persona que intente algo, lo resuelva, también lo estás invitando a que tome decisiones y asuma las consecuencias. Totalmente. Voy a dar un ejemplo de una amiguita de nosotros. En esa época tenía 2 años y medio, tal vez. Estábamos viendo algo en televisión Ajá. y ella siempre se acostaba con nosotros, veía televisión y estaba ahí. Y un día nos dijo, me estoy empezando a aburrir. Fíjate que cuando ella nos dice, me estoy empezando a aburrir, nos está mandando un reto, ahora entreténgame. Sí. Ah, ahí viene el cuento de, ok, uno a veces se aburre. No te quieres aburrir, no, ¿qué vas a hacer para no aburrirte? El rollo es de ella. Si ella se quiere quedar acostada ahí con nosotros, bien, bacano. Si no se quiere aburrir porque está sintiendo aburrida, pues ¿qué vas a inventar? Ella sabía que al lado había juguetes, que había otras cosas. No sé, mira a ver qué vas a hacer. Y efectivamente a ella no le gustó la respuesta porque ella esperaba que nosotros diéramos, ay no, ¿cómo así? Hagamos Hagamos algo. otra cosa. No, nosotros estamos viendo el programa, usted verá. Sí, sí, ¿Cierto? sí, Ah, pues la pelada se bajó de la cama, tú en esa época pues no le daba para bajarse muy ágilmente, se fue en una caja donde y empezó ya a hacer sus cosas. Esa fue la decisión que ella tomó y eso es lo que ella quiso hacer. Son cosas simples del día a día. Son Déjelo, simples. déjelo que invente, déjelo que pruebe. Sí, y no siempre estarles resolviendo, que No muchas le veces resuelva caemos todo. ahí también. Y en cuanto al pensamiento, esto del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, ¿cómo estimular esa habilidad también? Ya estamos hablando de niños y luego pues Sí, obviamente muy grandes. va para todos. Fíjate que hablamos ya un poquito de lo creativo, que va en esta medida de déjelo, ¿cierto? Incluso a veces uno lo puede fomentar haciendo preguntas, al menos yo creo que es útil, haciéndole preguntas no solo a los niños, haciéndole preguntas al que esté con usted frente a cosas que parecen obvias, a cosas que parecen muy Fáciles. fáciles, eso ya está dado. Pregúntele a las personas acerca de eso. Hay un ejemplo muy particular, pues es muy aparentemente simple. Los niños le dicen a uno cosas como, ¿por qué la manga es verde? Y uno dice, ay, qué pregunta tan pendeja, esta pregunta bobadas. Bobadas, respóndale. Yo creo que nos tendríamos que detener ahí, en esa pregunta que está diciendo, ¿y cómo le respondo yo esto? Sí, cosas muy simples. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de niños. Yo insisto mucho en los niños, pero es porque las habilidades, la base está en los Sí, niños. me encanta. Usted le compra un juguete a un niño. Usted le compra un carrito, la cosa más espectacular del mundo, de control, le valió un montón de plata. Usted espera que él juegue con el carrito por todos lados. Y usted llega el otro día y el pelado cogió ese carrito y lo desbarató, lo abrió y le buscó. Usted tiene 2 opciones, ¿cierto? Una, levantarlo. Y la otra, entender que esa es la lógica del niño. Es que la lógica del adulto es el carro pinchado, que camina por toda la... La lógica del niño es esta vaina, cómo se mueve. Para evitar el malestar y el gasto, cómprele algo que sea barato y desarmable. Y desármeselo. Y déjeselo desarmado, dígale, ahí vení. Armémoslo. Armemos a vaina a ver cómo la armamos. Claro. Ay, pero es que yo no puedo. Ay, hermano, yo no sé, venga, miremos. Cosas simples. No tienen que ser cosas raras. Y eso estimula el pensamiento creativo. Mucho. Muy bien, me encanta. El tema que traemos hoy de verdad me parece súper productivo. Creo que va sembrando en la gente por lo menos la inquietud de seguir abriéndose a todas estas habilidades. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirte, Juan Carlos, sin que hablemos de algo bien importante y es que, ¿qué está pasando frente a las carencias de esas habilidades para la vida? Si no las estamos desarrollando en nuestros pequeños, ¿qué consecuencias, porque se están viviendo además, vamos a tener? Entonces, y cabe también esa invitación, luego de que me respondas esto, a seguir trabajando en esto para que de verdad solucionemos la cantidad de problemas que hay en la actualidad. Yo creo que hay un fenómeno que es contextual. Yo le digo contemporaneidad, y contemporaneidad tiene una cantidad de cosas que se nos convirtieron como en la sombrilla en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, algunos hablan de consumismo. Yo creo que a nosotros nos enseñan a desechar, porque el desecho es consumo. Me explico. Tú compras yo no sé en qué número van, iPhone algo, iPhone 10, pero tú lo tienes en la mano y sabes que viene el 11. ¿Sí? Sí. O sea, todo el tiempo a nosotros nos enseñan a desechar. Otra cosa que está ligada al desecho es la vinculación que hemos establecido casi que de manera vital con los medios virtuales, con internet, con el celular. El celular es un excelente medio de desecho, ¿cierto? Tú en el celular coges y si estás en alguna red, tú pasas imágenes y pasas imágenes y pasas imágenes y pasas imágenes y eso no tiene ninguna narrativa que lo ligue, tú solo estás desechando cosas que además generan adicción. Estoy hablando de 2 fenómenos porque
creo que eso está del lado de lo que está generando dificultades entre un montón de cosas hoy. La primera, que cuando nos relacionamos con el mundo y con los demás, lo estamos haciendo cada vez más a través de mediadores que están rompiendo la relación. El celular, no quiero sonar a satanizar el celular, pero el mal uso del celular mejor, el estar en medios virtuales, lo que genera ruptura de relaciones, eso nos hace cada vez más aislados. Aquí en Medellín es muy frecuente verlo como, incluso en un restaurante, y eso es súper teso, están los 4 sentados a la mesa y los 4, el peladito tiene la tableta, la otra tiene... Entonces creo que la ruptura de las relaciones que genera los medios virtuales, que va de la mano del consumo y el desecho, o sea, de estar comprando cosas, de estar pensando qué más hace falta, como decían las abuelitas, juega con un palito y un carrete, ya nadie juega con un palito y un carrete, sino que hay que dar un montón de cosas, hacen que tengamos muchas dificultades. Si volvemos a estar cara a cara, si volvemos a conversar, si volvemos a pasar espacios juntos, si volvemos a proponer actividades juntos, no estoy diciendo tiremos los celulares, no, pero volvamos a tener esos espacios, puede mejorar. Yo tengo una amiga que hace algo con los hijos, desde que son pulgas. Vamos a ver esa invitación que nos vas a dejar hoy con el ejemplo de tu amiga. Me parece súper chévere. Ella tiene 2 hijos, ya son grandes, pero desde que son chiquitos, ella al finalizar el día, ella y el esposo, el papá y la mamá, se reúnen con los pelados, comen, están ahí y comentan cómo te fue hoy, cómo te sentiste hoy, qué te dejó el día de hoy, y contanos un poquito como qué. ¿Y cada uno lo hace? Y cada uno cuenta. Mira, estoy hablando de una pulga desde que empezó a hablar. Ella balbuceaba. No, pero es que nos interesa saber qué hiciste hoy, cómo te sentiste y qué te dejó el día. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te dejó? No es riguroso todos los días con escopetas y no lo hacen, pero es supremamente frecuente que ellos lo hagan. Y es muy bonito porque ellos están muy vinculados, muy conectados. Esos son pelados que están en el mundo, que están en lo virtual, pero son capaces de ver al otro y son capaces de relacionarse y sobre todo de verse. Porque los papás les enseñaron a decir, ¿y usted cómo estuvo hoy? ¿Y a usted qué le dejó el día de hoy? A cuestionarse. Y también invitar a ese diálogo familiar, a ese encuentro con el otro, que no olvidemos que somos seres que nos relacionamos, tenemos que socializar. Y si bien es cierto que a través de redes sociales estamos socializando, muchas veces estamos perdiendo el tiempo, lo has dicho, y es así de claro, cómo nos perdemos de un momento de compartir personalmente con el otro por estar aquí distraídos. Entonces, no nos distraigamos tanto, desarrollemos habilidades para la vida. Juan Carlos, se nos acabó el tiempo, pero quiero de verdad agradecerte por todo el aporte que has hecho a este espacio de salud mental. Y pues espero que no sea la última vez. Me gustaría mucho volver a tener toda tu sabiduría aquí y que pudiéramos tratar más temas de psicología y de salud mental. No, a ti muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho estar aquí contigo y con ustedes. Y bueno, siempre que me invites aquí voy a estar. Me encantó el espacio, muy amable. Gracias. Él es Juan Carlos Jaramillo, psicólogo, docente y pues un amigo ya de esta casa de Comunicando Psicología. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Seguimos en contacto. Un abrazo para todos y recuerden a desarrollar habilidades para la vida.